Hola queridos Drago Escuchas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a darles más tips de escritura, igual que la última vez. Esta vez les quiero hablar acerca de algo que si ustedes siguen algún blog de escritura o cosas por el estilo, seguramente ya lo han leído. Sin embargo, me gustaría pues dar mi punto de vista al respecto. Es algo que, bueno, en inglés se llama Show, Don't Tell, que significa muestra, no cuentes. Esto quiere decir que en vez de contarnos que cierta cosa es de esta manera, así por ejemplo decir, y en el cuarto hacía calor y yo tenía calor, nos lo muestres con acción. Esto es muy importante porque sobre todo los escritores que van empezando, a mí me sucedía y probablemente aún me sucede, aunque trato de evitarlo, no contamos las cosas con acción, sino que, o sea, le damos todo servido en el plato al lector y le decimos hacía calor, en vez de como de adornarlo y hacerlo interesante y etcétera. No es específicamente con el clima, es con todo. Pasa mucho con los personajes que decimos y él era muy bondadoso, pero realmente, o sea, el lector te cree si le dices que el personaje es bondadoso, pero eso no tiene como mucho peso para él. En cambio, si vas mostrando a través de acciones que X personaje es bondadoso, no vas a tener la necesidad de decírselo, sino que el lector va a sacar sus propias conclusiones de, mira, él es bondadoso. En sí, el alma de esta idea de muestra, no cuentes, es como ser un poco más explícito a la hora de hablar acerca de lo que hacen tus personajes antes de la acción. Por ejemplo, tú quieres que ellos sepan que un personaje es bueno y que este otro es malo y que bla bla bla. La razón por la que dices este es bueno, este es malo, es muchas veces porque uno quiere como resumir y ya darle las cosas al lector masticaditas para llegar al punto de la historia que es como lo interesante. Pero lo contraproducente al respecto es que si uno llega al punto de todo lo emocionante, pero solamente se nos dijo como tal personaje es bueno, tal personaje es malo, y no se nos envolvió en estos personajes, o sea, si no estamos involucrados en lo que estos personajes son, en lo que estos personajes hacen, no va a tener ningún impacto para nosotros esa cosa súper interesante, esa historia maravillosa de acción que a ti se te ocurrió. Hay que formar antes un sentimiento hacia tales personajes para que la historia principal, la acción, tenga un impacto sobre el lector, y ese impacto es lo que va a hacer que la persona recuerde el libro y que siga leyendo y que esté interesada, porque va a querer saber qué le pasó a estos personajes de los que él antes estaba encariñado. Tengo un ejemplo muy claro acerca de esto, que es el anime Haganen, ese es Fullmetal Alchemist, Kyokai no Kanata. Si lo han visto, pues sabrán a lo que me refiero, y si no, véanlo. No les daré aquí ningún spoiler. Cuando yo lo vi la primera vez, no me fascinó. Era así como de, pues esta historia que está X. Recuerdo mucho, vi como el primer capítulo y no me interesó. Para alguien me dijo, no, síguelo viendo, vas a ver que va a llegar. Y la cosa es que tiene 6 capítulos iniciales de relleno, y no digo que sean malos, simplemente que son como la vida diaria de unas personas, así como de chido tu cotorreo. Pero los últimos 6 capítulos, es un anime muy corto, 12 capítulos nada más. Los últimos 6 capítulos ya viene la historia bien, y es una historia muy muy triste. Pero me doy cuenta de que sin esos capítulos iniciales de relleno, donde te muestran cómo se llevan los personajes, su vida diaria, los problemas que ellos tenían antes de que comenzara todo el problema ya en sí de la trama del anime,
Esa es la razón por la que los últimos 6 capítulos son tan tristes, porque ya estás involucrado con los personajes, los conoces, los quieres, te preocupas por ellos. Por lo tanto, no hay que contar así de decir que los personajes son X cosas, sino mostrarlo. Y sí va a costar trabajo extender la historia y hacer una situación inicial más larga. Es básicamente lo que yo recomiendo. Una situación inicial que te involucre con los personajes. No simplemente queremos 2 páginas de situación inicial donde pongas todo y él era huérfano y odiaba a su papá para poder pasar a lo siguiente. No. Necesitas involucrarnos con todo eso que el personaje está sintiendo, que está pensando, que de verdad lo sintamos nosotros también, para que nos interese seguir al personaje con esa historia que si no estamos involucrados con el personaje no nos va a importar. Es como si llegara una persona X y nos empezara a contar su vida. O sea, nosotros que, en cambio, las vidas de nuestros amigos por supuesto que nos importan, porque es gente que conocemos y es gente que, lamento la redundancia, nos importa. Básicamente es eso, no tenerle miedo a extendernos. Claro, no, o sea, si queremos una introducción breve no tenemos que pasarnos medio libro contando el pasado del personaje, pero sí mostrar tener una situación inicial un poco larga donde se muestre que X persona es buena, que X persona es mala, para que tú no nos lo tengas que decir, nosotros ya lo sabremos. Donde nos muestres que hace esto en su vida diaria, tiene estos problemas del pasado, y no nos tengas que hacer una lista sumatoria de todos sus problemas y de cómo es su vida diaria, sino que nosotros lo hayamos descubierto poco a poco y estemos involucrados con toda esa historia y podamos continuar a la historia principal. Otro pequeño detalle con esto de mostrar y no contar es acerca de los escenarios en los que los personajes están, los lugares a los que llegan, la gente que conocen. Es importante como no llegar así de el ejemplo que di al principio, así de y hacía mucho calor y pues él se moría de calor. O sea, sino como y él entró a la habitación, a la sofocante habitación, se retiró la chamarra de inmediato y se limpió la frente sudorosa. Nosotros no podemos ver el viento, o sea, porque pues el aire es invisible, supongo, o al menos para nosotros, pero podemos ver al viento moviendo a las hojas, al viento moviendo nuestro cabello, nuestra ropa. El chiste de mostrar y no contar sería como el viento. No, o sea, podemos ver la acción del viento y por lo tanto que el viento existe. No necesitamos como ver el viento para saber que existe. Lo mismo sucede al estar contando una historia. No queremos saber de que hacía calor en la habitación, sino el efecto que ese calor tiene en la acción de los personajes. A través de la acción de los personajes vamos a mostrar que hacía calor. Y eso con todo. Así de, por ejemplo, una habitación desordenada. Sería muy aburrido decir simplemente la habitación estaba desordenada. Él entró a la habitación y tuvo que abrirse paso entre los montones de basura, papeles y juguetes en el piso. ¿Notan la diferencia? Estamos viendo cómo actúa, o sea, cómo afecta a los personajes el desorden de la habitación. Estamos viendo el movimiento del viento, no el viento en sí. ¿Entiende la metáfora? Bueno, eso es todo por hoy. Es el consejo que yo les tengo acerca de ese famoso show Don't Tell,
que tanto se ve en los blogs de escritura, y espero que les funcione, espero que les ayude a desarrollar mejor sus historias. Eso sería todo de mi parte. Por favor, suscríbanse, denle like, compártanlo con sus amigos si les gustó, y sobre todo con sus amigos escritores que crean que necesiten unos cuantos tips, un poco de ayuda. Hasta luego.